lo vi. ¿Leyeron? Sí. Porque esto se va a poner interesante, ¿eh? Excelente. Primero que quiera. ¿La vas a enviar también? Ya se las envié. ¿Sí se la compartieron o no? Ya la acaban de pasar. ¿Es la misma de la pasada? Es la misma, es la continuación. Ah, Ahí está. Va, oigan, yo mañana no voy a poder venir. Pues como quedamos. Entonces, bueno, nada más, o sea, en lugar de que la clase sea pues mañana, o sea, mañana tendría libre, pues. Es que mañana no puedo venir. No, es que Frank tiene clase a esta misma hora. Sería el jueves, ver límbico. Es que de plano no puedo. ¿No vas a venir ni de 5 a 7? No, es que tengo guardia el jueves. El miércoles. ¿Mande? El miércoles. Es que mañana nada más vengo al lab y me voy. Vamos a la guardia contigo ahí. Pero si el jueves tienes guardia, ¿sí vas a poder venir el jueves? No, el jueves no. El sistema límbico a los dos grupos se los va a dar Frank. Ah, ok. O sea, si quieren, pues pídanle permiso a Frank y entren a la clase de 5 a 7. Claro que no creo que puedan entrar todos. Pues. ¿Mande? No vamos a alcanzar. Media vida por ahí. O sea, los dos también. Es que no puedo. O sea, la verdad sí traté, pero no puedo. Ya comprendemos. No sé qué opinas. Una disculpa, nada más los ilusiono. Es sincera. ¿Mande? Es sincera la Todos eres estúpidos. A ver, Frank va a dar Sí. y no puede darlo mañana. No sé. Es No a que, esta hora, ¿no? según yo, tiene clase los miércoles de 7 a 9. ¿Y si de 5 a 7? Pero- Es que tiene grupos. Según yo, tiene dos grupos de. Sí, tiene un grupo de 5 a 7 y uno de 7 a 9. Háblenlo con él. No sé si pueda él mañana. No creo. Sí, yo sé que sería perfecto, pues por eso traté de, pues, pero no puedo. En la cara de la Luis. disculpa, pero ya, ¿qué puede hacer eso? Pues sí, pero ¿qué puede hacer eso? Es que, o sea, de plano mañana no puedo, pues. Y aparte él dijo desde un principio que iba a revisar primero su horario. No se pasen de lanza, ¿ok? Sí, ya. No, pero. Sí, es Relájense, chulos. Está bien, mijos. Ya. Bien, chavos, que lo hagan y entre a esa clase. No, mañana se cancelan las clases por la. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, vean, se cancelan después de las 9. Pero ¿De la mañana? ¿A qué hora se la- Hasta las 3. ¿Qué? Hasta las 1. ¿Desde las 9? Desde las 9 se cancelan hasta las 3. Mañana no voy. Ah, ya se jodieron, yo no voy a venir. Va, Ah, entra con Muñoz. No, ¿cómo te ofreces a las 3 de la mañana? Mañana por la Vamos a empezar. Biología Las dos molecular. chavas que se murieron en el ya, pues ya, miren, van a tener viernes, sábado y domingo. De las 9 a las 3. Es que la verdad no puedo. Ya te preocupes. De veras. Ah, ok. Solo estoy viendo que Va, entonces, vamos a ver control motor global. El control global, control motor global va a implicar tanto al cerebelo como a los ganglios basales, ¿sí? Hay una imagen que vimos la clase pasada de un esquema todo raro, lo voy a poner ahorita. Si es que lo encuentro porque estoy bien ciego. Ahí está. ¿Qué es esa? ¿Sí? Y vimos entonces que el control motor no era una vía lineal, es decir, que no era una vía que iba de la corteza y terminaba en la médula. Vimos entonces que eran una gran cantidad de estructuras que participaban para controlar los movimientos, haciendo la aclaración más importante, voluntarios. ¿Sí? Entonces, no sé si había quedado la clase pasada claro esto, pero estamos hablando del control de los movimientos voluntarios. ¿Sí? Entonces, al final, las estructuras que terminan de integrar toda la planeación del movimiento van a ser el cerebelo y los ganglios basales. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar a unas cosas del diablo que pensamos que ya estaban muertas y ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Mande? Entonces, Estoy de acuerdo. el cerebelo. En general, el cerebelo se encarga de la coordinación temporal de las actividades motoras y del paso suave y rápido desde un movimiento muscular al siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cerebelo
se va a encargar de planear cómo nosotros nos vamos a mover a lo largo del tiempo. ¿Sí? El cerebelo ya sabe cuál es el movimiento siguiente antes de que lo realicemos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos movamos sea un movimiento suave. ¿Qué quiere decir? Que al movernos no parezcamos robots. ¿Sí? Que haya un paso suave de un movimiento a otro. ¿Por qué? Porque el movimiento ya está planeado. Ya sabemos, o el cerebelo ya dijo cuál es el movimiento que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Se está adelantando. Ahorita lo vamos a ver con más detalle esto. Luego dice que regula la intensidad de la contracción muscular. A partir de un mecanismo de excitación e inhibición que vamos a ver más adelante, permite que los movimientos cumplan su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo los voy a saludar, mi movimiento se limite a este rango, y que no sea un movimiento como muñeco de trapo, ¿no? Y 2 y 3, controla las interacciones instantáneas que son necesarias entre los grupos musculares agonistas y antagonistas, que era propio también de lo que ya estábamos hablando anteriormente. Es decir, va a activar los músculos precisos para que llevemos el movimiento adecuado o el que deseamos. Entonces, estos son como generalidades. Vamos a hacer énfasis en cada una de estas más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, el cerebelo lo podemos dividir en dos, una división anatómica o una división funcional. La división anatómica va a ser en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior y en un lóbulo flóculo-nodular. Y uno de cada lado del hemisferio, es decir, tenemos dos hemisferios y cada uno con un lóbulo anterior, uno posterior y un flóculo nodular. Esta imagen es la que viene en Guyton, ¿sí? Entonces tenemos aquí los lóbulos, los hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Vemos la porción central que es el vermis y cada hemisferio a su vez se divide en un lóbulo anterior, en un lóbulo posterior y en un lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Si tomáramos esta estructura y la pusiéramos de frente, tendríamos esta imagen. Igual, es un lóbulo en rojo, es el lóbulo anterior, en azul el lóbulo flóculo nodular y en amarillo el lóbulo posterior. ¿Esta división es relevante? No. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos interesa es la división funcional, ¿sí? Porque estamos hablando de físico. Ya si les encanta neuroanatomía, pues es otra historia. Entonces, la división funcional, que es la que nos interesa en este momento y es con la cual nos vamos a basar para explicar las funciones del cerebelo, son tres. Un vestíbulo cerebelo, un espino cerebelo y un cerebro cerebelo. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. En general, la funcionalidad del vestíbulo cerebelo se va a ubicar en la porción más central del cerebelo, es decir, en el vermis. Las funciones del espino cerebelo se van a encontrar en las porciones intermedias de cada uno de los hemisferios, que está aquí más o menos. Es esto que está un poco más oscuro, ¿sí? Y las funciones del cerebro cerebelo van a estar ubicadas en las porciones más laterales de cada uno de los hemisferios. Ahorita vamos a ahondar más en esto, ¿sí? Estamos en generalidades. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, entonces otra imagen de lo mismo. Bueno, ya me acordé que es. Aquí una característica importante es que la porción central se va a encargar principalmente de los músculos de los músculos antigravitatorios, que ya los habíamos visto antes. ¿Se acuerdan la clase pasada? Sí. Entonces son músculos encargados de la postura y el equilibrio. Y los lóbulos la porción intermedia de cada uno de los hemisferios va a tener una representación topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una representación como el homúnculo cerebral, ¿se acuerdan? Del área motora. Entonces igual la porción intermedia va a tener una representación topográfica. Si en una porción van a estar ubicados los brazos, en otra las piernas. Y las porciones laterales, esas no tienen una relación topográfica, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno. Entonces, regresamos a las cosas del diablo, ¿se acuerdan? De todas las vías que estábamos mencionando en la clase pasada, ¿sí? Entonces, aquí está la importancia de esas vías que hablamos anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan que todas al final de qué se encargaban? De la postura y del equilibrio, ¿sí? Entonces todas esas vías del diablo que vimos, ¿de qué se encargan o a dónde van? Van a enviar fibras hacia el cerebelo, porque va a ser el centro en el cual se van a integrar la postura,
el equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de razonar un poco cada una de estas vías, ¿sí? Vía córtico-ponto-cerebelosa. Entonces, esta vía, ¿de dónde surge y a dónde va? De la corteza Al cerebelo. Entonces va, en general, inicia en la corteza y termina en el cerebelo. Entonces, ¿cuál creen o qué función podría tener esta vía? ¿Equilibrio? ¿No tanto? Sería más bien como informar al cerebelo del movimiento que estamos planeando, ¿no? Le va a informar al cerebro sobre cuál fue el plan de movimiento que se generó en la corteza, ¿sí? En general, lo que hay que tener en consideración es que el cerebelo tiene una función muy particular, que va a ser contrastar. ¿Qué va a contrastar? El plan que generó la corteza y el resultado que obtuvimos al realizar el movimiento. Es decir, entonces necesita información de la corteza e información de la periferia. ¿De dónde va a llegar esta información de la periferia? ¿De dónde creen? Uno de los propioceptores, pero de algo que vimos la clase pasada. De los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi. ¿Sí? Entonces, esos dijimos que eran órganos sensitivos. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebelo? Va a contrastar lo que planeó la corteza y lo que ocurrió en el músculo. Va a contrastar y va a ver qué tanta concordancia hubo entre estas dos situaciones. Lo que planeó y lo que ocurrió. ¿Sí? Entonces, la vía córtico-ponto-cerebelosa, ¿cuál es la función? Informar sobre lo que se planeó. ¿Sí? Luego tenemos el fascículo olivo-cerebeloso. El fascículo olivo-cerebeloso se caracteriza por recibir información tanto de la corteza como de la periferia. Entonces, es un centro integrador de la orden y del resultado. ¿Sí? Entonces, este es otra vía que va a ayudar al proceso de contrastar. ¿Sí? Entonces, la oliva inferior recibe información de la corteza y del exterior, se integra en su núcleo y se envía al cerebelo. Fibras, ahora sí, vestíbulo-cerebelosas. ¿Se acuerdan de qué se encargaba el aparato vestibular? Del equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde creen que venga la información que llega al vestíbulo? Exacto, del oído interno, principalmente del aparato vestibular. ¿Sí? Entonces, las fibras van a llegar desde el aparato vestibular y de ahí, desde los núcleos vestibulares, van a partir fibras hacia el cerebelo. Entonces, es cuando se forman las fibras vestíbulo-cerebelosas. ¿Sí? No se lo tienen. Bueno, tres días. El fascículo retículo cerebeloso estaba formado, ¿se acuerdan? Por dos núcleos. ¿Se acuerdan cuáles eran? El núcleo rojo. ¿El fastículo? No. Los pontinos y los vulvares, que daban lugar a dos vías, ¿se acuerdan? A la ponto-retículo espinal y a la vía bulbo-retículo espinal. ¿Sí? Entonces, de esos mismos núcleos, con la misma información, van a ir, en lugar de ser bulbo-retículo espinales, van a ser bulbo-retículo cerebelosos, porque van a enviar información sobre los músculos antigravitatorios a el cerebelo. Y después tenemos los fascículos espinocerebelosos dorsal y medial. El dorsal va a transmitir información desde los usos musculares, ¿sí? Desde los usos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi y de los receptores táctiles, que al final también envían información sobre cómo nos encontramos o de nuestra postura. Y la vía medial o los fascículos espinocerebelosos mediales se van a encargar de enviar una información que se llama copia de eferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la información viaja desde la corteza hasta la médula espinal. Y desde ahí sale una fibra que va desde la médula hasta el cerebelo. ¿Por qué? Porque va a enviar una copia, como su nombre lo dice, de la orden que se dio. ¿Sí? Entonces se llama copia de eferencia. ¿Esto se lo tienen que aprender? No, la verdad no. No tiene una utilidad de que se aprendan todo esto y dudo que se los vaya a preguntar en el examen. ¿Sí? Lo importante es la conclusión a la que vamos a llegar. ¿Qué podrían concluir de todas estas vías? Que llegan al cerebelo. Ajá, exacto. Que el cerebelo va a participar en una actividad motora global, ¿sí? Y para ello
necesita recibir información de múltiples vías. ¿Para qué? Para que el cerebelo realice una cosa: contrastar y corregir la información. ¿Sí? Al final dijimos entonces que el cerebelo se encargaba del control temporal, se encargaba del paso suave de un movimiento a otro. Entonces, para realizar esto, es necesario que reciba información de todos estos sitios. ¿Sí? Entonces, es lo importante de esta diapositiva. Solo quería que lo razonaran. ¿Sí? Porque sería muy diferente que les diga, las fibras aferentes al cerebelo son vía corticopontocerebelosa, fascículo olivocerebelosa, bla, bla, bla. ¿Sí? El chiste es que lo razonen un poco y vean más o menos cuál es el objetivo de. A mi consideración, no se lo tienen que aprender de memoria. ¿Sí? Va. Entonces, ese es un cuadro, creo que viene, es de Gannon, que también es un resumen más o menos de la división funcional del cerebelo, ¿sí? De el vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, espino cerebeloso ventral, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que ya les había mencionado, que el fascículo espino cerebeloso dorsal recibe información de los usos musculares y los receptores somáticos, y que los fascículos espino cerebelosos medial recibe información es la copia de deferencia, que no viene ahí. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí. Va. Igual, la siguiente imagen es un cuadrito un poco más intenso de lo que ya habíamos hablado, ¿no? De las diferentes divisiones del cerebelo, de una manera funcional. Vamos a tratar de ver lo más esencial de cada una de estas, ¿sí? Que ya más o menos lo mencionamos, ¿no? Es el olivo cerebeloso, ponto cerebeloso, vestíbulo cerebeloso, que es lo que acabamos de mencionar ahorita. Va. Entonces, lo anterior eran las vías aferentes del cerebelo, es decir, las vías que ingresan información al cerebelo. Entonces vamos a hablar ahora de las vías eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Son las vías que envían información desde el cerebelo. La información se va a enviar desde los núcleos profundos, es decir, van a ser núcleos que se van a encontrar en la porción más central del cerebelo. Son 3 núcleos: núcleo del fastigio, núcleo interpuesto y el núcleo dental. ¿Sí? Cada uno de estos núcleos va a tener una relación muy estrecha con las divisiones funcionales de las que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Con el vestíbulo cerebelo, con el espino cerebelo y con el cerebro cerebelo. El núcleo del fastigio va a enviar información o su relación va a ser con el vermis. Entonces, ¿con cuál porción funcional o con cuál división funcional creen que tenga contacto el núcleo del fastigio? ¿Con el vestíbulo, con el espino o con el cerebro cerebelo? Con el vestíbulo cerebelo, ¿sí? Porque se acuerdan que les dije que el vermis era la porción central, ¿sí? Entonces, núcleo del fastigio está en relación con el vermis y se encarga entonces del vestíbulo cerebelo. Sí, ahorita lo vamos a volver a ver, es algo muy repetitivo esto. En general, el núcleo del fastigio envía señales nerviosas a la formación reticular del tronco del encéfalo, formación de la que ya hablamos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que dijimos que tenía núcleos en el puente y núcleos en el bulbo, y que formaban los fascículos ponto, retículo, espinales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y dijimos que esos se encargaban de músculos antigravitatorios, ¿sí? Entonces, si este envía señales hacia esos núcleos, ¿cuál creen que sea su función? Que ahí está en negritas y subrayado. Equilibrio y postura. ¿Por qué? Porque estimula los músculos antigravitatorios. Yo les dije en la clase pasada que estos músculos eran los encargados de mantener el equilibrio y la postura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Núcleo interpuesto. O también está en relación o trabaja en relación con la zona intermedia, es decir, la porción intermedia del hemisferio cerebeloso. ¿Sí? Esta región se va a encargar del control de las extremidades, ¿sí? Principalmente las porciones distales de las extremidades, que serían manos y dedos. Entonces, el núcleo interpuesto, al final su función son las contracciones recíprocas entre los músculos agonistas y antagonistas, pero de las regiones distales de las extremidades, ¿sí? Principalmente para el movimiento de manos y dedos. Voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. ¿Me deja esta cosa? Bueno, ¿se acuerdan que...? ¿Se acuerdan que aquí
Si se dan cuenta, aquí está el mapa topográfico. Si se dan cuenta, ¿qué aparecen? No sé si alcance a ver, ¿qué aparecen estos? Manitas. Ajá, manitas y dedos, ¿no? Entonces, esta es la porción intermedia del hemisferio cerebeloso, que quiere decir que el núcleo interpuesto trabaja en relación con esta porción del cerebelo. En esta porción del cerebelo es donde está el mapa topográfico de las extremidades. Entonces, por eso, en esta porción se integran los movimientos en relación a las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas de las extremidades. ¿Sí? Y finalmente tenemos el núcleo el núcleo interpuesto genera esta vía, ¿sí? Desde el núcleo sale una información que viaja a los núcleos del tálamo, después va a la corteza motora, de la corteza motora va a los ganglios basales, de los ganglios basales va al núcleo rojo, del núcleo rojo va a la formación reticular del tronco del encéfalo. Entonces es cuando hablamos entonces que la información viaja de un punto a otro, ¿sí? No es una información lineal, ¿sí? Esto obviamente no se lo tienen que aprender. ¿Qué es lo importante aquí? A resaltar los ganglios basales, porque ahorita vamos a ver cuál es la función de los ganglios basales, ¿sí? Finalmente tenemos al núcleo dentado. El núcleo dentado va a trabajar en relación con las porciones laterales de cada uno de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y se va a encargar de la coordinación de las actividades motoras sucesivas. Es decir, esta es la porción más evolucionada de la corteza cerebelosa. ¿Por qué? Porque es la que se va a encargar de planear nuestros movimientos. Es decir, el cerebelo ya se está adelantando al movimiento que vamos a realizar. ¿Con qué objetivo? Para que tengamos, ya lo habíamos mencionado, un paso suave de un movimiento a otro. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Eso ahorita lo vamos a ver en otro resumen, ¿sí? Pero más o menos. Va. Entonces, viendo un poco nada más de las capas del cerebelo, de la corteza cerebelosa, se divide en tres. En una capa molecular, que está compuesta por el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Ahorita lo vamos a ver en una imagen súper demostrativa. Las fibras trepadoras, las fibras paralelas y las células en cresta y las células estrelladas. La segunda capa es la capa de las células de Purkinje, que va a estar formado por los somas de las células de Purkinje. Y la última es la capa granulosa, que está formada por las células granulosas, las fibras musgosas, las células de Golgi y las células neurálgicas de Ver. ¿Sí? Entonces aquí está más o menos la representación de la corteza cerebelosa. Entonces, otra imagen un poco más representativa, vemos las tres capas, ¿no? Molecular, células de Purkinje y granulosa. Igual, otra con lo mismo, capa molecular, células de Purkinje y granulosa. Otra vez, es lo mismo, ¿sí? Esto es lo importante. La unidad funcional del cerebelo es la célula de Purkinje y la célula nuclear profunda. Esa es la unidad funcional y es a partir de la cual se van a llevar la mayor parte de los procesos que lleva a cabo el cerebelo. Como dato curioso, existen aproximadamente 30 millones de unidades funcionales. Entonces, a lo mejor lo que voy a mencionar ahorita no lo entienden, pero se va a entender en la siguiente imagen, ¿sí? Dice, las proyecciones aferentes recibidas por el cerebelo son básicamente de dos clases. Una, tipo de fibra trepadora, que envía información solamente desde las olivas inferiores, ¿sí? La vía trepadora lleva información solo de las olivas inferiores. Y su característica distintiva es que hace una sinapsis directa con la célula de Purkinje, ¿va? El segundo tipo de fibra son los tipos de fibras musgosas, ¿sí? Estas envían el resto de toda la información que vimos, ¿sí? De la vía de la formación reticular, de los núcleos vestibulares, de todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cuál es la característica distintiva? Que esta no realiza una sinapsis directa, es una sinapsis indirecta con las células de Purkinje, a través de las células granulosas, ¿Hasta aquí se entendió esto? ¿O más o menos? Olivas inferiores de BR, ¿a qué se refieren?
¿Vamos bien hasta aquí? ¿O más o menos? Si me dicen que más o menos no me agüito. ¿Dónde? Va. Entonces, esta es la imagen que les va a aclarar todas sus dudas. O eso espero. Va. Entonces, dijimos que la unidad funcional del cerebelo, ¿cuál es? En negro vemos la célula de Purkinje y en rojito, bueno, esta es la célula nuclear profunda. ¿Sí? La célula de Purkinje obviamente está ubicada en la corteza cerebelosa. La célula nuclear profunda, entonces, ¿dónde creen que se ubique? La célula de Purkinje está ubicada en la corteza, ¿no? Porque habíamos dicho que una de las capas se llama capa de las células de Purkinje, ¿sí? Después tenemos la capa granulosa inferior y la capa molecular superior. Pero aquí me queda una duda. ¿Dónde se ubican las células nucleares profundas? En los núcleos, exacto. ¿Sí? Estas células parten de cada uno de los núcleos, del fastigio, del interpuesto y del dentado. ¿Va? Okay. Entonces, esa es la unidad funcional. La célula nuclear profunda va a enviar señales de excitación, ¿sí? Y la célula de Purkinje va a ser inhibitoria. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Viene lo interesante, entonces. Dijimos que había dos tipos de fibras aferentes que se conectaban con la unidad funcional. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Las trepadoras? Las trepadoras y musgosas. ¿Cuál era la característica de las fibras trepadoras? ¿Cómo era su sinapsis? Sinapsis directa, ¿verdad? Si se da cuenta, aquí viene la célula la fibra trepadora, viene y hace primero una sinapsis con la célula nuclear profunda. Esta es una conexión de excitación, pero la fibra trepadora a su vez emite una ramificación que va hasta las células de Purkinje. Si se dan cuenta, aquí tenemos una sinapsis directa, ¿sí? Esta información que pasa por la fibra trepadora, ¿desde dónde venía, se acuerdan? Desde la oliva inferior. ¿Se acuerdan qué tipo de información transmitía la oliva inferior? ¿La oliva inferior de dónde recibía información? ¿Se acuerdan? Ahorita se los dije. De la vía de Recibía información tanto de la corteza como de la periferia, ¿sí? Entonces ahí está la importancia de la información que envía la fibra trepadora. En general están viendo una información global tanto de lo que se planeó como de lo que se ejecutó. Entonces, después tenemos a la fibra musgosa, ¿sí? La fibra musgosa, ¿cuál era la característica de su sinapsis? Exacto. Entonces, primero emite una rama hacia la excitación de la célula nuclear profunda, ¿sí? Y envía otra rama hacia las células de los granos. Estas células de los granos emiten sus axones que llegan a la capa molecular y toman dos direcciones, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Entonces, las fibras o estas fibras paralelas son las que hacen sinapsis finalmente con la célula de Purkinje, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, al inicio la señal de eferencia del cerebelo es una vía de excitación, ¿sí? Porque primero llegan las vías tanto de la fibra trepadora como de la fibra musgosa hacia la célula nuclear profunda. ¿Y qué inducen? Una excitación. Entonces, la primera señal que se envía es una señal de excitación. Pero después, de manera directa o de manera indirecta, estimulamos a la célula de Purkinje, que genera una señal de inhibición. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de esto. Entonces, otra aclaración, de las fibras musgosas dijimos que venía la información desde el resto de las vías, ¿sí? Dato, existe una fibra trepadora por cada 5 a 10 células de Purkinje, ¿sí? Entonces tenemos a los elementos excitatorios, fibras musgosas, fibras trepadoras y las fibras paralelas. Las fibras paralelas son las que surgen de las células de los granos, ¿sí? Y los elementos inhibitorios, que el principal van a ser las células de Purkinje. Tenemos además células en cesta, células estrelladas y células de Golgi. Ahorita las vamos a ver en un esquema. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Mencionaste las fibras paralelas? Sí. Y surgen de los granos. Ajá, son los axones Son de los los, axones. ajá, que se van. Ah, ok. ¿sí?
Entonces aquí viene lo interesante. Las funciones del cerebelo para mantener o para lograr que los movimientos cumplan su objetivo se logran a partir de una secuencia que se llama excitación-inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que en un inicio se va a excitar el movimiento, es decir, voy a estimular a que la persona genere no sé cómo se llama, que trate de golpear la pelota de tenis con una raqueta. Tiene un nombre, ¿no? El movimiento ese. ¿Alguien que juegue tenis? ¿No? Bueno, entonces no sé si se llama swing, no sé cómo se llama. Entonces, ¿cuál es la primera señal? Ok, viene la pelota de tenis, entonces ¿qué debemos de hacer? Debemos de golpearla. Entonces, el movimiento inicial, la señal inicial, ¿cuál va a ser? Moverme para conectar o para golpear la pelota de tenis. Entonces, en un momento es una vía de excitación, estamos induciendo el movimiento, pero después debemos de inhibir para que el swing cumpla su objetivo, quiere decir que no se vaya de más. Por ejemplo, siento exagerado que la raqueta se fuera de más y me golpeara la cara, ¿no? O sea, siendo muy, muy exagerado. Entonces, ¿qué es lo que deben de entender? Que el proceso de excitación-inhibición tiene el objetivo de cumplir el objetivo del movimiento. Si el objetivo del movimiento es golpear la pelota de tenis, entonces voy a excitar o voy a inhibir dependiendo de lo que necesito para golpear a la pelota de tenis. ¿Sí? Entonces ese es el proceso por el cual primero tenemos una vía de excitación y luego una vía de inhibición. ¿Sí? Entonces, dependiendo de eso, se va a llevar a cabo el movimiento. Es decir, por ejemplo, si yo los quiero saludar, es lo que les mencionaba del muñeco de trapo, ¿no? Entonces, a partir de la excitación y la inhibición, voy a decir, bueno, yo quiero saludarlos en este rango de movimiento. Entonces, en un inicio, la señal excitadora, ¿qué va a hacer? Que yo mueva mi brazo o mi mano desde este punto inicial al punto final. Pero para que mi mano no se vaya de más, ¿qué va a pasar? El segundo estímulo va a ser de inhibición, ¿sí? Entonces, es un ejemplo burdo, pero el cerebelo trabaja así, a niveles muchísimo más complejos, pero es la manera como más fácil de explicarlo, ¿no? A su vez, este proceso de excitación-inhibición también funciona con los músculos agonistas y los músculos antagonistas, ¿sí? Es decir, por ciertas vías estimulan a los músculos a los músculos agonistas y otras vías inhiben a los músculos antagonistas, ¿no? De lo que ya hablábamos la clase pasada. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, esa es la manera en que funciona la unidad funcional del cerebelo, ¿sí? Bueno. ¿Ya que se acabamos? No sé qué. Bueno, faltan como 12 diapositivas. ¿12? Va. Entonces, manden, pero es que ya está más corto. Es que nos tardamos más Dejamos la clase de Hay que ustedes. adelantarla del jueves. No traigo la presentación. Sí. Es que no puedo venir mañana. Mañana. No. Es que el plan era que la clase fuera martes y miércoles para que ustedes tuvieran mi libro el jueves. Pero yo les dije, hay que ver si puedo venir. Y Frank no puede venir mañana. Bueno, ya explicamos. Va. Entonces, este esquema viene en su manual de fisio, que creo que a lo mejor no han leído. ¿No? ¿Tenemos mamá? ¿No lo ubican esa imagen? Está en su manual. Por eso está tan fea. ¿El motor? Va. Entonces, es una representación muy, muy básica de las vías del cerebelo, de la unidad funcional. En azul están las vías excitadoras y en rojo están las vías inhibitorias. Tiene entonces la información desde las vías aferentes, desde toda la periferia. Si hablamos de la célula musgosa, ¿desde dónde viene la información? De todos lados menos de la oliva, ¿sí? Entonces, la célula musgosa dijimos que hacía sinapsis con las células de Purkinje a partir de las células granulares. Entonces vemos aquí una línea azul que quiere decir que es excitadora. La célula granular emite las fibras paralelas. Aquí dice fibras paralelas, ¿sí? Que se acuerdan que era la capa más superior. Entonces aquí tenemos 3 destinos a los cuales van algunas de las fibras paralelas. El primero y la más importante es la célula de Purkinje. Entonces, célula granular a célula de Purkinje es una vía excitadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que excitar a las células de Purkinje para que ahora generen su señal inhibitoria, ¿sí? Entonces, la célula de Purkinje inhibe a las células
nucleares profundas. ¿Sí? A su vez, las fibras paralelas tienen otros dos destinos, las células de Golgi y las células en cesto y estrelladas. Al final, estas vías tienen como objetivo jugar con el proceso de inhibición-activación. ¿Sí? Si yo inhibo a partir de las células de cesto y estrelladas a las células de Purkinje, ¿qué generaría? Estoy inhibiendo al inhibidor. Excitación, ¿no? ¿Sí? Si yo, por la vía de la célula granular, activo a la célula de Golgi, que es inhibitoria, e inhibo a la célula musgosa, ¿qué voy a lograr entonces? Inhibición. Entonces, todas estas fibras son un proceso de retroalimentación, ya sea negativa o positiva. ¿Sí? Estamos inhibiendo aquí a la célula musgosa. Cuando la célula de Golgi inhibe a la célula musgosa, ¿qué ocurre? Estoy cortando el estímulo inicial de excitación. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que deben tener en consideración? La vía básica. Célula musgosa, célula granular, célula de Purkinje, célula nuclear profunda. ¿Sí? Y ya la otra vía es la vía de las células trepadoras. ¿Qué? Entonces dijimos que la información de esta vía, ¿desde dónde venía? Desde la oliva inferior. Entonces, si se dan cuenta, la célula trepadora envía 3 señales positivas ¿hacia dónde? Células de Purkinje, núcleo cerebeloso, ahora no revolvemos. Llega la información desde la oliva, célula trepadora. La vía excitadora inicial, ¿cuál es? Célula nuclear profunda. La célula trepadora, de manera directa, estimula la célula de Purkinje. Pero ¿cuál es la función de la célula de Purkinje? Entonces inhibe a el núcleo cerebeloso. ¿Sí? E igual, otra vez aparecen las núcleas de cesto, estrelladas y de Golgi, que tienen una función de retroalimentación, que otra vez inhiben al inhibidor. ¿Sí? Igual, la vía básica es célula trepadora, Purkinje, nuclear profunda. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, se dice que el cerebelo tiene una capacidad de aprender de sus errores. ¿Sí? Deberíamos de aprender del cerebelo nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer, dice que el cerebelo posee la cualidad de aprender sus errores, ya lo veo. Se piensa que esto se debe a la sensibilidad de los circuitos cerebelosos para adaptarse. Esta función o esta capacidad de aprender recae sobre las células trepadoras. ¿Sí? Dependiendo de la estimulación que ejerza esa célula trepadora, a partir de este circuito que vimos, es como el cerebelo va a aprender de sus errores. Es decir, va a ir corrigiendo los movimientos. ¿Para qué? Para que al final cumplan su objetivo. ¿Sí? En un jugador de béisbol, ¿cuál sería el objetivo? Conectar la pelota para meter un home run, ¿no? Entonces, se piensa que el mecanismo de acción del cerebelo es enviar un impulso excitador y después un impulso inhibidor, y eso tiene alguna relación con el aprendizaje. Es decir, es lo que estábamos diciendo. Al final, la funcionalidad o la forma en que trabaja el cerebelo es a partir de una secuencia excitadora e inhibidora. Al final, un equilibrio. Cabe resaltar que casi siempre predomina el área excitadora, ¿sí? O los estímulos excitadores. Dijiste que era por las células trepadoras. Células trepadoras. ¿Puedo cambiar? Entonces, regresamos a esto, ¿sí? Control motor global por el cerebelo. ¿Sí? Entonces, es lo que hemos visto desde el inicio. Dijimos que el vestíbulo cerebelo se va a encargar al final del equilibrio y de la postura. ¿Sí? Porque a partir del trabajo entre el óvulo del núcleo flóculo nodular, del óvulo flóculo nodular y las porciones adyacentes del pelvis. ¿Sí? Esta es la porción más antigua del cerebelo, por eso también se denomina arquicerebelo. Están en orden de evolución. ¿Sí? Entonces la porción más evolucionada o más nueva relativamente es el cerebro-cerebelo. Después dijimos que el espino-cerebelo es un trabajo entre los lóbulos intermedios y las porciones intermedias, entre el núcleo interpuesto y los lóbulos intermedios. ¿Sí? Yo no entendí eso de que era la más vieja y la más nueva, o sea, ¿pero a qué se refiere con eso? Es que, o sea, es como...
es como, El primero que te pone. ajá, o sea, evolutivamente, pues a lo largo de miles de años fue evolucionando primero, o sea, la primera porción que surgió del cerebelo, pues fue esta, el vestíbulo cerebelo, y se encargaba principalmente de equilibrio y postura, que sería como la función más primitiva, ¿no? Mantener el equilibrio, o sea, que cualquier animal debería de tener. Pero ya conforme fuimos evolucionando, se fueron generando, se fueron adaptando las diferentes regiones del cerebelo para diferentes funciones. Esta función del paleocerebelo se encarga principalmente de los movimientos de las partes distales de las extremidades, manos y dedos. No cualquier animal tiene la capacidad de realizar movimientos específicos con las manos. De hecho, creo que somos nosotros y los simios los que tienen esa capacidad, ¿sí? Entonces es el espinocerebelo, desde que se encarga entonces a partir de los lóbulos intermedios, ¿sí? La porción intermedia de cada uno de los hemisferios. Y finalmente el cerebro cerebelo, que es el neocerebelo, es la porción más evolucionada, o más nueva relativamente, se va a encargar de lo que ya habíamos dicho, de planificar los movimientos. Es decir, pensar a futuro cuál es el movimiento que vamos a realizar para que el paso de un movimiento a otro sea un movimiento fino y suave, ¿sí? Otra vez que no parezcamos robots. Entonces, ¿queda claro al final cuál es la función de cada una de las porciones del cerebelo? Lo podríamos resumir así. Vestíbulo cerebelo se encarga de equilibrio y postura. Espino cerebelo se encarga de porciones distales de las extremidades. Cerebro cerebelo se encarga de planificar los movimientos. Así es, es como lo más importante, lo que deben de tener en consideración del cerebelo. Y los lugares. Ajá, y los lugares, cómo interviene cada uno de los lóbulos, ¿sí? O sea, el núcleo del fastigio con el vermis es vestíbulo cerebelo. El núcleo interpuesto con la porción intermedia de cada hemisferio es el espino cerebelo. Y el núcleo dentado con la porción lateral de cada uno de los hemisferios es el cerebro cerebelo. ¿Sí? ¿Puedo cambiarle? Entonces, resumen, el cerebelo entonces participa en el control motor global. Uno, envía señales correctoras al área premotora para obtener movimientos más coordinados y suaves. Y de aquí surge el siguiente comentario. El cerebelo, a partir de tener una función muy importante en relación al control motor, es un área que no puede trabajar por sí sola, ¿sí? Necesita comunicar el trabajo que hace a otras regiones, principalmente a la corteza, ¿sí? Porque dijimos que al final la que daba la orden del movimiento, ¿quién era? La corteza, ¿sí? Dos, evitan la exageración de los movimientos, con el ejemplo del saludo, a partir del equilibrio entre excitación e inhibición. Dos, controla los movimientos balísticos. Los movimientos balísticos son movimientos más rápidos, de gran velocidad, como el tecleado. Sí, estamos hablando de movimientos fisiológicos ahorita, ¿sí? 4, ejecutan patrones secuenciales complicados del movimiento. Yo les dije cuando vimos la corteza motora que los movimientos complejos intervienen en una gran cantidad de estructuras, ¿sí? Dijimos que el centro inicial era el área premotora, ¿sí? ¿Se acuerdan que se encargaba de los movimientos complejos? Pero esta área premotora recibe información y correcciones desde el cerebelo. Entonces por eso dice aquí que ejecuta patrones secuenciales complicados del movimiento. Incluso para llevar a cabo movimientos complejos participan los ganglios basales, que es los que vamos a ver ahorita. Y predicen las consecuencias de los movimientos ejecutados, ¿no? Es lo que decíamos, que es capaz de planear el movimiento secuencial. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ya terminamos cerebelo. ¿Seguros? ¿Le puedo cambiar? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Seguimos? Quedan 8 diapos nada más. Bueno. Entonces quedan 7. Ganglios basales. Efectivo. Bien, vamos rápido. Entonces, los ganglios basales. Los ganglios basales se encuentran en la porción más central de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, estos se encuentran lateralmente rodeando al tálamo y ocupan una gran parte del área del hemisferio cerebral, ¿sí? Los ganglios basales son los siguientes: núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra y el núcleo subtalámico. Va.
el putamen y el globo pálido forman a su vez una estructura que se llama núcleo, ¿quién sabe? Lenticular, ¿sí? El putamen y el globo pálido forman el núcleo lenticular. Ajá. No, putamen y globo pálido. Salud. Es como la partecita intermedia que está como dividida en dos. Ahorita la vamos a ver. Ahorita vamos a ¿Cómo ver. se llama el núcleo? Lenticular. Lenticular. ¿El putamen rodea el pálido? Ajá, están uno sobre otro. Ajá, que están como encimaditos así. Y el núcleo caudado y el núcleo lenticular forman el cuerpo estriado. ¿Sí? ¿El juego de fútbol? El núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Qué forma? El cuerpo estriado. La amígdala cerebral también es un nervio. No, tiene otra función. La van a ver en el sistema límbico. ¿Sí? Va, entonces. A ver. Ah, excelente. Ah, es una aplicación. Es la de... Sí, es bicimotor. Va. Entonces, dijimos que ¿qué estructuras formaban el cuerpo estriado? Y el lenticular. ¿Por qué? Porque se forma una especie de estriaciones entre el núcleo caudado, que es este, y el lenticular, que es este. Entonces, a las piezas anatómicas, para dar el aspecto de estar estriadas por esto, por la forma en la que están conectadas. ¿Sí? Entonces, por eso, núcleo caudado más núcleo lenticular son el cuerpo estriado. ¿Sí? Por eso. Entonces dijimos que el núcleo lenticular estaba formado por el putamen y el globo pálido, que está aquí. Este es el putamen, ¿sí? Eso que está en azulito es el putamen. Y lo voy a borrar. Y medial a este va a estar el globo pálido, ¿sí? Y más central, vamos a ver si se ve aquí. Por aquí, bueno, aquí debería estar el tálamo, pero no se ve. ¿Sí? Bueno. Va. Bueno, entonces, vamos a ver cada uno de los circuitos o la forma en que trabajan los ganglios basales. Tenemos dos circuitos principales. El circuito del putamen y el circuito del caudado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Circuito del putamen. Dice, las funciones en las que interviene el movimiento se relacionan fundamentalmente con el putamen más que con el núcleo caudado. Eso no dice mucho, ¿no? ¿Cuál es la función del circuito del putamen? Va a colaborar para llevar a cabo los movimientos más complejos. ¿Sí? Ya dijimos que el área premotora, ya dijimos que el cerebelo participan en los movimientos complejos. Pero dijimos que todos estos trabajan en conjunto. Entonces, la última estructura que interviene en los movimientos complejos es el circuito del putamen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del circuito del putamen? Participar en movimientos complejos o cualquier tipo de movimiento que implica una habilidad o algún grado de destreza. Desde usar unas tijeras hasta el grado de llegar a vocalizar al momento de cantar. Entonces, esos movimientos son considerados complejos y participan todas estas estructuras. ¿Sí? Entonces tenemos dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa se encarga de potenciar el movimiento y la vía indirecta disminuye el movimiento. ¿Sí? En general, la vía inicia en la sustancia negra que se encuentra en el tronco del encéfalo. Desde ahí neuronas envían fibras hacia el putamen. ¿Sí? Entonces sustancia negra estimula al putamen. Y el putamen genera a su vez dos vías, una vía directa y una vía indirecta, que ahorita vamos a ver. ¿Sí? La sustancia negra estimula al putamen a partir de la dopamina. ¿Sí? Nada más como dato curioso. Y ahorita les voy a decir por qué es importante. Entonces, en la enfermedad de Parkinson se daña este circuito. ¿Sí? ¿Qué pasa? La sustancia negra sufre un proceso degenerativo por múltiples causas. Entonces, la sustancia negra deja de liberar dopamina. No liberar dopamina no estimula al putamen. Entonces, el circuito del putamen se ve dañado. ¿Por qué les decía de la dopamina? Porque el tratamiento o parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson implica la administración de levodopa. ¿Sí? ¿Levo qué? Levodopa. Es que la dopamina no pasa a la barrera. Levodopa.
¿Por qué hace el trabajo de la dopamina? Estamos sustituyendo la ausencia de dopamina. Porque no Sí. pasa la barrera hematoencefálica, ¿verdad? La dopamina sí se lo mete. Sí. Sí. Entonces, otra vez, tenemos la vía directa y una vía indirecta, ¿sí? Ya habíamos dicho la función de cada una de ellas. Entonces, en la enfermedad, en el Parkinson, ¿qué ocurre? La sustancia negra está dañada y no hay secreción de dopamina. Siendo burdos. Entonces, el circuito, ¿cuál es? Entonces, el circuito del putamen comienza en el área suplementaria y en el área somatosensitiva, es decir, comienza en la corteza, lugar donde inicia la planificación la planificación de los movimientos complejos. A su vez, después entonces va la información al putamen, después llega a la porción interna del globo pálido, llega a los núcleos del tálamo y finalmente regresa a la corteza primaria, premotora y suplementaria. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo participan múltiples estructuras. ¿Para qué? Para planificar movimientos complejos. ¿Va? ¿Seguimos? Espera, ¿pero es planificar como el tiempo de duración o...? Pues es que sería así como... ¿Cómo podemos explicar? O sea, la planificación temporal cae más a cargo del cerebelo, ¿sí? Pero, o sea, cuando hablamos de planificar, es como decir qué músculos se van a mover y en qué momento. ¿Sí? Es decir, el orden o la secuencia de activación para que los músculos, por ejemplo, dibujen o para que podamos vocalizar. ¿Sí? Entonces es como, cuando hablamos de planificación es eso, qué músculo se activa y en qué momento. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Sí. Entonces, cuando hay daño en alguna de las estructuras que involucran al circuito del putamen, se generan movimientos anómalos. Entonces, por ejemplo, cuando se daña el núcleo del globo pálido, tenemos un movimiento que se llama atetosis. Estos son movimientos continuos, lentos, de contracción de una mano, brazo, cuello o cara. Perdón, de contorsión. Son movimientos de contorsión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la atetosis sería como un movimiento así. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver más o menos? Sí. Son movimientos de contorsión. Lo de la manita de Jesús. Las lesiones subtalámicas van a ocasionar hemivalismo, que son movimientos involuntarios en sacudida, violentos de toda una extremidad. Entonces, aquí ¿cuál es la palabra clave? Implican de toda una extremidad. ¿Sí? Entonces son como movimientos así, raros, involuntarios. Entonces, o sea, estoy siendo muy gráfico, ¿no? La forma sería que buscar un video en YouTube para ver bien cómo es el movimiento. La corea es producto de lesiones en el putamen. Estos son movimientos parpadeantes de las manos, cara y otras partes del cuerpo, como movimientos de baile rápido e involuntarios. Entonces son como movimientos de un temblor, pero rápido, ¿sí? Igual son movimientos involuntarios. Y en la enfermedad de Parkinson, que es la más conocida, son las lesiones de la sustancia negra. Esta va a ocasionar un movimiento de temblor en el reposo. Es decir, el temblor va a ocurrir más cuando la persona está sentada haciendo nada, ¿no? ¿Diferencia entonces entre Corea y El Parkinson es un temblor un poco más fino, que ocurre en el reposo. ¿Sí? O sea, cuando está la persona así, estaría así. ¿Sí? Y además, ¿y cuál es la característica? Cuando se mueve, sus movimientos son rígidos y lentos. ¿Sí? Es lo que es bradicinesia. Bradicinesia es un movimiento lento. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que parecería como robot. ¿Sí? Es un movimiento más lento. Y la corea son movimientos un poco más, no bruscos pues, pero son movimientos más notorios, ¿sí? O sea, son movimientos rápidos. ¿Cuándo es que se da Huntington? Es Pégame. Ay, no, es la lesión en otra región, pero no. Ay, ahorita no me acuerdo. Pero también es en uno. Sí, también implica movimientos anormales. Sí. Sí, también, Huntington, pero no me acuerdo específicamente. Huntington.
Una duda. ¿Asinesia y brasinesia es lo mismo? No, no dice asinesia. Asinesia es nada, no hay movimiento. ¿Sí? El prefijo a significa ausencia de. Pues un libro decía asinesia. Sí, es que asinesia es cuando no hay nada de movimiento y brasinesia es un movimiento lento. Va, la verdad no recuerdo. ¿Le puedo cambiar? ¿No? Relájate, ¿quieres? Ya te pasaron las. Entonces, el circuito es el siguiente. Es un área de asociación motora. Vamos a empezar a hablar ahora del circuito del caudado. ¿Sí? Entonces ya casi terminamos. Entonces, el circuito del caudado implica va a recibir información de áreas de asociación motora, es decir, área premotora y suplementaria, y del área sensitiva, ¿sí? de la corteza parietal. De ahí, la vía va a seguir al núcleo caudado, la porción interna del globo pálido, núcleos talámicos y finalmente va a regresar a la corteza. Corteza motora primaria, premotora y suplementaria. Va. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la función del circuito del caudado? ¿Alguien alcanzó a leer? ¿No? El circuito del caudado se encarga de la función, creo que está aquí. Se encarga del control cognitivo de los movimientos, ¿sí? Cuando lean Guyton, viene ahí un ejemplo muy curioso sobre un león, ¿sí? Ese es el ejemplo, o sea, es un ejemplo súper claro de cómo funciona el núcleo del circuito del caudado, ¿sí? O a qué nos referimos con el control cognitivo del movimiento. El circuito del caudado se encarga de integrar la información que ya tenemos almacenada para dar lugar a un movimiento razonado. Por ejemplo, está un león, es como dice Guyton, ¿no? Está un león y nosotros nos encontramos con el león. Nuestro razonamiento, ¿qué nos va a decir? Que el león es un animal carnívoro, ¿no? Que si nosotros nos acercamos a él, ¿qué nos va a pasar? Lo más seguro es que nos ataque, ¿sí? Entonces, la respuesta más lógica, según lo que tenemos almacenado en nuestro cerebro, ¿qué sería? Correr y buscar un lugar seguro. Entonces, todo este proceso de cognición ocurre en segundos. ¿Sí? Nosotros no nos paramos enfrente del león y nos ponemos a pensar, ok, eso que tiene, ese gato que tiene melena es un león. Yo me acuerdo que el león come carne. Entonces, yo estoy formado de carne. Si me acerco a él, ¿qué va a pasar? Me va a comer. Entonces, lo que debo de hacer es correr. Entonces, el núcleo caudado hace todo este razonamiento en cuestión de segundos a partir de toda esta información que ya tiene almacenada para decir, ok, yo lo que tengo que hacer es correr. Entonces va a integrar todos los movimientos necesarios ¿para qué? Para ponernos a salvo. Entonces esto es como cuando hablamos de un control cognitivo, ¿sí? Entonces, los ganglios basales al final se van a encargar de la planeación y programación de patrones complejos de actividad motora. Es decir, otra vez, toda actividad motora que implica un grado de destreza. Y aquí está una lista enorme, ¿no? Escritura, encestar una pelota, lanzar una pelota, movimientos controlados de los ojos, facetas de la vocalización, lo que mencionábamos, cortar un papel con unas tijeras, fijar un clavo a martillazos, dar un pase de fútbol, quitar tierra con una pala. Dice entonces finalmente, prácticamente cualquier otra de las acciones que exija un cierto grado de destreza, ¿sí? Entonces los ganglios basales van a participar en este tipo de movimientos. Entonces, ¿alguna duda? Sí, cuando estaba leyendo el capítulo, no entendí por qué solo afectaba como un lado. O sea, que decía que se afectaba al derecho y no reconocía como la parte izquierda. Es por la deposición de las fibras. Ajá, es por lo de la deposición de las fibras. No, pero o sea, sí, de lo derecha y izquierda sí entiendo, pero ¿por qué solo una parte no? O sea, ¿por qué dibuja mal el...? ¿O cómo? No, creo que porque eso daña solo por ejemplo, la mitad izquierda o la mitad derecha. Hablaba de una Oh, como ya, tipo se de refería a enfermedad un daño que en una mitad, ¿no? en la que no reconoce al paciente su mitad izquierda. Ah, es que en la integración en general, por ejemplo, la función del cerebro se trata de que funcione en conjunto.
¿sí? O sea, que tanto el hemisferio dominante como el no dominante trabajen de manera global, es decir, se apoyen. Pero hay ciertas regiones de las cuales se encarga solo el hemisferio dominante y otras de las cuales se encarga el hemisferio no dominante. Por ejemplo, un ejemplo relacionado a eso, en el infarto cerebral, y lo que les mencionaba la clase pasada, ¿no? Que dependía más o menos de la arteria que se dañara. A veces cuando se infarta, por ejemplo, el hemisferio dominante, por ejemplo, una persona diestra, ¿no? El hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿sí? ¿Sí queda claro eso? El centro, ahí, la integración de la vocalización y, o sea, el control de las palabras está ubicado en el hemisferio dominante. Entonces, por ejemplo, si le da un infarto a una persona, un infarto cerebral a una persona que es diestra en el hemisferio izquierdo, su principal manifestación va a ser afasia, ¿no? Va a tener dificultad para articular las palabras. Ya puede ser una afasia de Wernicke o una afasia de Broca, dependiendo cuál área se dañó. Pero si esa misma región se infarta en el hemisferio no dominante, la manifestación va a ser una incapacidad de recordar o de reconocer la mitad del cuerpo. Sí, o sea, una mitad del cuerpo tiene un término médico específico, ahorita no recuerdo. Entonces, se infartó la misma área, la misma región exactamente, pero la manifestación es totalmente contraria, es totalmente diferente. Es decir, la persona no reconoce la mitad de su cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están integrados, o sea, a pesar de ser la misma región, un hemisferio se encarga de cierta función y el otro de una función totalmente contraria. A pesar de ser la misma región, tienen funciones diferentes. No sé si contesto más o menos la pregunta. En el síndrome de Tourette, o sea, ¿tiene algo que ver con una afección en el cerebelo de ganglios basales? Ay, la fisiopato no sabía, exactamente no sabía cuál es la fisiopato, pero sí, o sea, exactamente no te puedo decir qué región está dañada, porque puede estar dañada cualquiera de estas regiones de las que estábamos hablando. Quizás está un poquito más enfocada a la porción de los ganglios basales o del cerebelo, pues exactamente, no sé, sería cuestión de leer, pues, porque nunca he leído así pues, específicamente fisiopato de síndrome de Tourette, ¿no? Entonces, sí debe de haber una región específica de que esté dañada, pues, pero no te mentiría si te digo qué región es la que está dañada, pues, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros todos claros? ¿De motor? Sí. Bueno, pues es todo. Entonces, el jueves los de Frank para ver sistema limpio. También se van a divertir con Frank. A ver, Pues, ¿yo? ¿Preguntarle yo? No, yo. ¿Pregunte? A ver, ¿qué? Ahorita, no sé si ya se fue. Frank. oiga, ¿en la hoja se contradicen o qué? O sea, pusieron sí, que se quede, sí, que se vaya. Que se quede y luego sí, que se vaya, o sea... Era sí para quedarse. No, era sí, hablamos con alguien. Ajá. No, Es que no entendí queremos la que se hoja. quede. Es que dice uno, Sí, un momento. sí, que se quede. Y luego, es que... Quiere que se quede. A votación a mano levantada. ¿Quién? A ver, pero... Es que eso se queda, no. Sí, la votación. Nos confundimos en eso. ¿Es hablar o no?